Este es el segundo descanso de la peregrinación. El segundo es este árbol, que tiene, según los entendidos, más de 1000 años. Es un algarrobo. Y son árboles secos, de lugares más bien que tienden a lo desértico, ¿no? Yo no soy un hijo de las grandes selvas de Coihues del sur. Yo soy más bien un hijo del desierto. Eh, Tengo antepasados judíos y los judíos deambularon por el desierto mucho tiempo. La intimidad de mi corazón se siente más a sus anchas, en su lugar, en su morada, en estos lugares. Yo he dormido bajo este árbol más de 3, 4, 5 noches y recorriendo todos los cerros, conociendo bien hasta los últimos secretos de estos cerros, particularmente de la silla que está ahí al fondo, ¿cierto? El último que visité, la última vez que lo visité, digamos, yo tenía 82 años, ahora tengo 88. Y quise probarme a mí mismo si todavía tenía la vitalidad de mis años 50. Y lo pude hacer, caminamos 7 horas. Y fue una experiencia muy edificante para mí. Como que recuperé esos años gloriosos en que yo venía con cursos enteros de la universidad para esto. Bueno, Cuando llegué en los años 80 a estudiar al campus oriente de la Universidad Católica, encontré en los patios de ese convento convertido en sede universitaria a un profesor que deambulaba por sus pasillos con su caminar lento, como si fuera un monje medieval. Quedé muy extrañado. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? ¿Qué enseñaba? Con el tiempo se transformó en nuestro aliado de esos años oscuros. Detrás de esa puerta central que se ve ahí, hay una sala. Ahí estaba la toma del Instituto de Filosofía. Ahí estaban los de la toma. Ahora, y curiosamente, no todos eran de filosofía. Bueno, la mayoría eran de filosofía. Entonces, el encargado de mantener el orden aquí le dio permiso al coronel Ricardo Espinosa que entrara con su gente y los carabineros estaban tirados más para acá. Y el coronel les dijo, los que quieran quedarse, bueno, es cosa de ustedes. Yo tengo la orden de detenerlos. Los que quieran salir libremente, yo no los voy a anotar ni los voy a detener. Ahora, como yo los abracé a todos, cuando iban entrando al bus, los carabineros se formaron la idea de que yo era el jefe de la subversión, lo cual me costó bastante caro después, porque me dispararon una bala de carabina a la cabeza. Y esa bala
se incrustó entre las columnas y la bóveda del hall de entrada. ¿Quién era Gastón Sublet realmente? ¿Cómo se transformó en nuestro aliado? Él que había conocido a Neruda y a la Violeta Parra, a la cual le transcribió su música a partituras y que ella consideraba un pije. El profesor que entendía a cabalidad la sabiduría indígena de nuestros pueblos originarios. El hombre que a través de la belleza y su estudio había alcanzado el taoísmo y trataba de enseñarnos la no violencia activa, cuando nosotros solo queríamos incendiarlo todo. Yo nací en Antofagasta, el año 1927. Entonces nací en un hogar medio pirulo, de salitreros. Pero cuando tenía 1 año, mi padre se trasladó a Valparaíso. O sea que de Antofagasta tengo muy poco. Es muy poco lo que Antofagasta me ha dejado en mí. En mi penúltimo libro, yo hago alusión a este episodio de mi vida y digo que Dios tomó al hombre que había formado del barro de la tierra y la tierra de la estepa, pero lo trasladó de la estepa a un jardín maravilloso que en la Biblia se llama Edén, y eso me ocurrió a mí. Yo nací en un desierto, no era una estepa, era un desierto, Antofagasta es desértico. Dios formó mi cuerpo de barro, pero me colocó en un jardín maravilloso llamado Viña del Mar. Primero Valparaíso, un puerto fantástico, poético, ¿no es cierto? Pero muy luego nos trasladamos a vivir a Viña del Mar, que era realmente en ese tiempo la ciudad jardín. Yo creo que los niños normalmente no tienen conciencia de la estética del entorno. Pero como yo me dediqué una buena parte de mi vida a la estética, desde muy pequeño se desarrolló en mí la capacidad de percibir la estética del entorno. Vamos a ir a mostrarle el lugar donde Gastón casi cagó. El callejón de la muerte. Gastón, ven, no sabía que salga Gastón, pero ven. Sin conocerlo, ven. Estando aquí, el buen cagá, le llegaba, que a mi hijo te metió un pagado, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Ahí me metieron. Sí, aquí estuve a punto de... Había muy poca luz. Sí, estaba de noche. Porque había un poste ahí con luz, pero entraba muy poca luz. Así que apenas le veía yo las caras. Mira, el más honroso testimonio que nunca nadie ha dado sobre mi persona, lo dio él. No está bien que lo diga, pero que yo creo que él no se acuerda. Como yo me acuerdo, porque me impresionó mucho, y el testimonio fue el siguiente. Él se lo dijo al Coco Matamala. Le dijo, nosotros queríamos robarle la cartera y él nos robó el corazón.
Ese fue el testimonio que dio. Porque cambió parte de mi vida, o sea, me hizo bien, nunca pensé, y hasta ahora, o sea, no sé, por eso te digo, no sé, no encuentro una respuesta, no encuentro, lo único que sé es que tengo un amigo, weón, que viene de la chucha a verme, weón, me emociona la weón, tanto años, del viejo, weón. La Violeta está detrás de esto, mi viejo. Influye mucho en la amistad mía con el Richard y con Violeta y con tanta gente de estos cerros. Influye en mi formación espiritual. Esencialmente centrada en Jesucristo, por un lado, y por otro lado, la sabiduría oriental, el taoísmo. Los maestros taoístas dicen que el pueblo conserva la verdadera inocencia del Tao, del sentido del mundo. Entonces, no valorar el intelecto, no valorar la cultura cuica, como lo dice Nicanor Parra, no valorar la erudición, valorar el encuentro humano de persona a persona. Eso es Por eso cuando este gallo me dijo, ¿y por qué eres amigo mío? Tú eres un hombre culto. Entonces yo le dije, mira, hay algo que vale más que la cultura. Bueno, ese corazón que tenías ahí, le dije yo, eso vale más que la cultura. En sus innumerables viajes a Valparaíso, cuando Gastón estaba en la búsqueda de las raíces chilenas, se topó con Richard Sandoval, que después de ese asalto se convirtió en su amigo entrañable y compadre. Con el tiempo descubrió que Richard era sobrino de Violeta Parra y que nuevamente ella se cruzaba en su camino. Venga para acá, compadre. Mire, vaya por ahí con la guía y ella le va Ya. a indicar. ¿Por acá? Mira, y hay pautas con notas. Sí, son las suyas, pues. Del libro. Sí. Sí. Yo creo que él descubrió un mundo para él totalmente desconocido como musicólogo y como teórico también en esa época de la musicología, más cercano, yo diría, a la música, a lo que se denomina la música antigua europea. Entonces, al descubrir estas melodías, que son en definitiva extractos que vienen de Europa también, y que el campesinado, a través de sus ceremonias o de la iglesia misma, de los jesuitas, introdujeron en el mundo campesino, él descubrió que había la primera base de la identidad chilena, que era lo que estaba haciendo mi madre. Entonces, ese punto creo que para él fue una puerta abierta que lo llevó a definir un poco su mundo hacia el futuro. Entonces, eso sella una amistad profesional, una amistad basada en esto de quiénes somos los chilenos, qué es lo que tenemos que nos distinguen de los argentinos, de los peruanos, de los bolivianos. Pero hay que decir que no era una amistad utilitaria, era una amistad muy profunda, una amistad compartían puntos de vista filosóficos. Incluso vi circular yo libros de Paramahansa Yogananda y otros que aparecieron en mi casa, porque él estaba muy imbuido también de esa cultura, ¿no? Y creo que fueron muy amigos, que fueron profundamente cercanos
en el pensamiento y en los objetivos que se habían propuesto en la vida. Me da una gran alegría verlo todavía circulando por las calles de Santiago o en el pueblo donde vive, y haberlo visto aquí en la inauguración del museo. Él participó en la presentación de mi libro Violeta se fue a los cielos y ha estado paulatinamente siempre presente, pero que esté vivo y que nos esté aportando con todo lo que él significa para la cultura chilena, me parece maravilloso. Yo normalmente, para hacer mi vida, la Violeta está ausente, pero cuando se presenta me produce una tremenda impresión, que fue un capítulo de mi vida decisivo. Digamos, Violeta, en un momento de desacuerdo, como todo ya lo he dicho tantas veces, me dijo: usted es un pituco de mierda que no va a entender nunca a su pueblo. Yo creo que en ese momento era verdad, pero yo le agradezco tremendamente que me lo haya dicho, porque después se desglosó en numerosos trabajos, encuentros, diálogos, la forma que yo fui entendiendo la cultura tradicional chilena. Estos estudiantes de hoy, al igual que nosotros antes, reciben de Gastón la experiencia de la sabiduría popular viviéndola, no solo como un concepto entregado en una sala de clase formal, quizás con la certeza que lo que se aprende a través de la experiencia queda para siempre en el alma humana. Gastón, ¿qué me dijiste recién que cuando tú te mueras? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Dímelo por favor, ahí, ¿para qué? No, lo que yo le decía a Jorge, como él me ha organizado muchas fiestas, y cuando yo me esté muriendo me organiza la fiesta de la muerte, o sea, de mi paso al otro mundo. Entonces que me llene la pieza donde está mi cama, con gente que toque guitarra, charrangos, quenas, que me pase una quena y yo muera tocando la quena con ellos. Me acuerdo que yo estaba en una coyuntura conflictiva de mi vida profesional, porque había sido diplomático y era director artístico del Canal 13 y ganaba muy buen sueldo, pero estaba totalmente frustrado.
Entonces ahí mi compadre, el compositor Tomás Lefebvre, me puso en contacto con Fidel Sepúlveda. Me dijo, a lo mejor hay una posibilidad para ti en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, Facultad de Filosofía. Y conocí a Fidel Sepúlveda, y al saber él que yo era discípulo de Violeta Parra y que me había interesado mucho la cultura tradicional chilena, inmediatamente me tomó para el Instituto de Estética. Así que no fue difícil el traspaso del Canal 13 al Instituto de Estética. Entonces ahí yo comencé a ser consciente de lo que antes era una vivencia nomás, ¿cierto? Y supe que existía una ciencia de la estética. Yo llegué muy tarde a hacer lo que debía hacer en la vida. O sea, viví un periodo de indecisión y de confusión en circunstancias que yo era un intelectual. Yo era para la universidad. Entonces me demoré mucho en eso. Yo creo en la decadencia de la cultura occidental. La cultura occidental, le guste o no le guste a algunos, tomó sus valores del cristianismo. O sea, uno puede transgredirlo, pero no los puede abolir. Siempre sabremos que ese es el paradigma. O sea, el paradigma es amar a su prójimo como a sí mismo, es ser solidario, es ser honrado, no jugarle chueco al prójimo. Esos valores nadie los puede abolir. Los puede transgredir, pero no abolir. Entonces creo que esos valores estaban más vivos en la sociedad de ese tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió que estos valores fueran erosionados y que empezara la confusión, el desorden? Yo creo que es la influencia de la sociedad industrial y financiera de las grandes potencias. Desgraciadamente, los prohombres chilenos no han tomado conciencia de que éramos algo que tenía una identidad. Siempre buscamos identificarnos con otros paradigmas, con otros modelos. Y esto fue fatal en Chile, porque en eso nosotros veíamos un progreso, identificarnos con Francia, con la manera de ser francesa, con el estilo de vida francés, con el estilo arquitectónico francés, o con Inglaterra, y posteriormente con Estados Unidos, despreciando lo que realmente éramos. Entonces yo creo que esa inconsciencia sobre lo que éramos fue fatal en Chile, porque hizo entrar la influencia extranjera sin que tuviéramos nada que oponerle a la fuerza avasalladora de esa influencia extranjera. Por eso el chileno se puede decir que es entre los países latinoamericanos el que más fácilmente pierde su identidad. Bolivia puede ser mucho menos que nosotros, económicamente, con todo lo que tú quieras, políticamente menos estable, un país menos recomendable ante la comunidad internacional.
Sin embargo, Bolivia tiene la dignidad de conservar su identidad. México puede ser un país tremendamente corrupto, pero tal vez el más corrupto de toda Latinoamérica. Sin embargo, tiene la dignidad de valorar su sello personal, su identidad. Chile en ese sentido ha sido muy snob. Chile tal vez es el país que menos desarrollado tiene el sentido estético. O sea, puede sacrificar la belleza por la utilidad con una facilidad tremenda, sin darse cuenta que la belleza es un universal de la cultura humana. Mire, eran puras casas con jardines, era precioso, realmente una maravilla. Y bueno, ya todo el mundo empresarial chileno se le ocurrió trasladarse para acá y abandonar el centro en el fondo. Entonces todas estas casas con jardines de un barrio encantador fueron demolidas y para el gran negocio inmobiliario de los edificios grandes. Y así se constituyó este complejo habitacional de grandes edificios que se ha acordado en llamar el Sanhattan, porque aquí se reunió todo el poder económico de Santiago. Entonces, que para mí fue una tremenda vuelco el hecho que un barrio tan encantador y tan humano como era antes, de pronto se transforma en un centro del más alto poder económico de este país. Entonces yo me siento entre pollo en corral ajeno aquí. Yo desde la ventana de la cocina he visto cómo demuelen las casas y cómo me levantan al frente un edificio de 33 pisos. Todo eso yo lo veía en las mañanas, cuando me iba a preparar mi desayuno a la cocina y me quedaba mirando este horror infernal. Y el ruido, porque se estremecía, todo este barrio se estremecía con las máquinas demoledoras. Todo el buen vivir de la gente, todo lo que es amable, acogedor, humano de nuestra ciudad ha sido desplazado por lo que es mecánico, por lo que es poderoso, por lo que es voluminoso. Justamente lo que estoy en este momento trabajando, un comentario de La residencia en la tierra de Pablo Neruda, donde él, si bien no alcanzó a ver esto que yo he visto, ¿no es cierto?, pero él lo previó. Entonces toda esta descripción de un mundo mecánico, de puras administraciones, donde el hombre ya deja de ser hombre, es curioso porque Santiago en esa época era una hermosa y humana ciudad, pero él, bueno, es especie de profeta, que él siempre, yo siempre he pensado de que él de alguna manera es un profeta americano. Mira, en Europa lo han solucionado conservando la parte tradicional de las ciudades, obligando al negocio inmobiliario a desplazarse a los suburbios. Por ejemplo, el caso de París. En París no se construye ningún edificio moderno, pero se permite en el Paris 2, era el París 2, pero no quisieron usar la palabra París, le pusieron una L, Parlis.
Ahí le dijeron los arquitectos, aquí ustedes hagan lo que quieran. Se construyeron unas tremendas torres de 40, 50 pisos, pero fuera de la ciudad. O sea, lo que hubo de humano en la ciudad se conserva. Bueno, y eso es ley para todas las ciudades europeas. Eso se pudo hacer aquí. Esta es la galería, muy asoleada, y donde está mi escritorio, en el cual yo trabajo desde septiembre para adelante. Es un viejo escritorio de gerente. Yo procuré amoblar esta casa conforme a su estilo originario. Hay una vida contenta. Bueno, cuando uno ama mucho algo y ese amor es auténtico, persistente, algo hace, una fuerza invisible hace que esas cosas vengan a uno, esas cosas que uno ama. Y yo he amado mucho a las culturas indígenas americanas, particularmente a la cultura mapuche, pero también a la cultura andina. Yo me mantengo, digamos, prudentemente alejado de las culturas centroamericanas porque en sus prácticas religiosas hacían sacrificios humanos y eso a mí me provoca un rechazo. En cambio, la cultura andina era no violenta, era dulce. Por eso Neruda dice, dulce raza hija de sierras, refiriéndose específicamente a los quechuas, ¿cierto? Entonces todas estas cosas han llegado a mis manos de diferentes maneras. Entonces aquí hay cerámica representante de la cultura mochica, de la cultura chavín, de la cultura nazca, de la cultura incaica, antropomórficas o zoomórficas, como este búho tan bien diseñado, o este camélido, esta llamita. Aquí también, esto es realmente un retrato, ¿no es cierto? Es un retrato de un indígena que está haciendo recibiendo en un recipiente algún licor ritual, porque está además con un gorro ritual.
sea, yo no puedo conservar esto como colección particular durante mucho tiempo. Debe ser entregada a la comunidad para que la vean la mayor cantidad de gente posible, especialmente los jóvenes, que se den cuenta que hay aquí una muestra de la capacidad creativa de las culturas americanas precolombinas. Tú sabes que estas salas tienen una luz especial. No pueden los objetos estar expuestos a la luz del día. Entonces se tiñen los vidrios con un plástico especial que le da un tinte como de noche. Así. Entonces adentro hay una luz artificial para iluminar cada vitrina. Aquí van a estar los líticos, todos los líticos van a estar en esta dirección, inclinados. Toda esta vitrina está reservada al Perú. Culturas nazca, incaica, chimú, mochica. Y también la cultura arica de Chile va a estar aquí, porque pertenece a la misma tradición. O sea, el Chile, colonia del Imperio Incaico. ¿Cuántas piezas son más o menos, Gastón? ¿Perdón? ¿Cuántas piezas son? En total son como 400 piezas. Bueno, todas esas piezas las he ido acumulando yo a través de 40 años. Pues, 40 años. Juntando y también recibiendo donaciones. Hay gente que me ha donado cosas a mí, personalmente. Pero la mayoría lo junté yo. ¿Tú siempre tuviste la idea de hacer un museo con estas piezas? Al principio no, quería tenerlas en mi casa. Después me di cuenta que la mayoría de las piezas las tenía yo guardadas en cajones y poco en vitrina, y dije, esto es una injusticia, porque este es un patrimonio. Tiene que verlo la gente, ¿cómo lo voy a tener yo en mi casa? Y además, la mayor parte guardada en una bodega, en una lecera. Es una historia que como capítulo de mi vida es uno de los momentos más importantes de mi vida. Entonces, para mí esto es como una culminación de todo un mundo de encuentro mío con la tierra, arraigar más en mi propia patria, porque yo era muy europeizante. Era Francia y Alemania, las dos culturas que más me interesaban. Y con esto yo arraigué muy fuertemente en el territorio y no he querido moverme nunca más de acá. Bueno, esto paralelamente al estudio de la cultura criolla de habla hispánica, que eso comenzó mucho antes con Violeta Parra. Esto diría yo que comenzó a fines de los años 70, cuando ya se había iniciado la dictadura en Chile, claro. Ahí empezó mi interés por las culturas indígenas, particularmente la mapuche. Trae la hijita. No importa si no se toca, no. Es un motivo de gran alegría la inauguración de este espacio de artes de nuestro pueblo originario, que recibe con un especial reconocimiento la colección de arte indígena que el profesor Gastón Sublet ha querido donar a nuestra universidad.
Más todavía. Por si acaso. Yo lo sé. Ya tú y yo lo ves fuera. ¿Hay un control? ¿Y hay que llevarlo al tiro? Me olvidó traer el batidor. ¿Sí? ¿No se rompe? Aquí está la bandera que vamos a colocar en el Podio. Sí. en el podio. Tenemos que buscar el podio, parece. Vamos a ¿No colocar está? eso, ¿Está? aquí. Ah, bien. ¿Lo Fíjate. ponemos? Mire, estamos en una recitación comunitaria de los dos primeros poemas del canto general de Neruda, La lámpara en la tierra y Altura de Machu Picchu. Para nosotros tiene un carácter ceremonial, porque sobre todo el primero de los poemas describe a la América precolombina intacta antes de ser intervenida por una potencia extranjera y transformada en un emporio comercial, ¿no es cierto? Y después saqueada hasta el día de hoy. Entonces el hecho de recurrir a ese arquetipo de la tierra no profanada, ¿no es cierto? Es el arquetipo del paraíso inconscientemente. Entonces eso tiene una fuerza muy grande si tú lo haces ceremonialmente en una comunidad. Adquiere una fuerza muy grande y se extiende sobre la contaminada atmósfera en que vivimos y ha tenido el poder, cuando lo hemos hecho, de cambiar muchas cosas del acontecer objetivo. Por ejemplo, en Limache echamos la termoeléctrica, echamos al gasoducto, echamos las pertenencias mineras del Cerro de la Campana, evitamos que se enajenara parte del parque de conservación del Cerro de la Campana. Con este tipo de cosas, lo que no se había podido lograr con ninguna gestión oficial ante las autoridades. Entonces, hace 3 años lo hicimos aquí para salvar al Campus Oriente. Ya era inminente que teníamos que irnos de aquí y esto se iba a dar a otro destino. Y a poco andar, después de nuestra ceremonia, salió elegido rector don Ignacio Sánchez, que declaró que este era uno de los mejores campus que tenía la Católica, que no tenía por qué la gente de aquí irse para otra parte y que lo iba a repoblar con 6.000 alumnos. Entonces siempre ha sido efectivo. Entonces ahora, bueno, agradecer lo que pasó. Y segundo, aplicar la energía que se desprende de aquí a las movilizaciones sociales. Aplicarla, toda esta energía, que no es política, que va más allá, que está en un mundo de fuerzas psíquicas y cósmicas, ¿cierto? Aplicarlo, como te digo, para fortalecer y purificar nuestras movilizaciones sociales. Bueno, fui a algunas marchas, también aquí en Valparaíso. Yo pienso que todas las reivindicaciones que piden los alumnos son legítimas, solamente que vivimos en un régimen de la inercia, de la explotación, de la educación deficiente, de un sistema absolutamente obsoleto. Está impidiendo que esas reivindicaciones se hagan con la premura que es necesario hacer y que se dé satisfacción a estos muchachos, porque finalmente todo el país reconoce
que lo que están pidiendo es legítimo. ¿Cómo es tu nombre, Peñi? José Yancapín, Cerro Navia. Que la querido compartir con ustedes. Sí. Ya, qué bueno. Qué bueno también. Por primera vez me encuentro frente a ustedes, con ustedes. Me alegro tanto. Me alegro tanto de ver tantas caras como conocidas, como que en otros tiempos lo hubiera conocido. Representado aquí también por don Gastón Sublé, su gente, la universidad involucrada nuestros hermanos del norte, nuestros hermanos de la salitrera, nuestros hermanos que sufren de la piedra, de la greda y todo la inclemencia del norte. Le recibimos también en nuestro corazón los mapuches que somos, con nuestro quimón, con nuestra sabiduría, con nuestra representada por la Truchuca, por el Cultrún, por el Laquilla, por el Chapelacucha. No sé si son los antiguos tiempos, es lo que quiso decir en Mapudungun. No sé si es la luna antigua la que nos ilumina o no es, o tal vez el astro rey y el astro sol. Esta que adoraron los incas, esta que hoy día todavía adoran los aymaras, y esta que nosotros adoramos todavía, la Cuifico en la luna vieja. Eso quería decir, y estoy muy agradecido, Peñi, por habernos recibido en este lugar. El árbol de la espina, el árbol madre, el ceibo bermellón, el árbol caucho, eran volumen terrenal, sonido, eran territoriales existencias.
Después de 45 años de ejercer la docencia y a sus casi 90 años, Gastón Sublet decidió dar su última clase y despedirse de esta actividad que lo había acompañado gran parte de su vida. Era el momento de tomar otros rumbos. Me imagino que ustedes deben ser muy volados para inscribirse en un curso que se llame La Poética del Acontecer. A ver, ¿por qué se inscribieron en un curso que tiene un nombre tan raro? A ver, ¿me puede decir alguien? Tú, por ejemplo, ¿por qué te inscribiste en este curso? Porque, muy siguiendo el nombre, me llama la atención que el acontecer se pueda ver de una forma poética, con una cierta magia. Muy inteligente respuesta. Ella dice, si es que no se oyó bien, de que a ella le llamó la atención que el acontecer pueda generarse en una forma poética. Yo creo que esa respuesta casi dio la definición del curso. El primer acto creativo de la especie humana fue el verbo, la palabra. La Biblia consagra esta afirmación. Lo primero que creó Adán en el paraíso fue instituyó los nombres. Y ahí nació la cultura humana. La cultura nace con la palabra. No nace con el alimento, nace con la palabra. ¿Y quién es este lápiz que me lo prestaron? Porque el proyecto está en el pedagógico. ¿Cómo está vos? Me pidieron que diera una conferencia sobre esto y les gustó tanto, me llamaron. ¿Y dónde está la Pamela? ¿El lápiz era tuyo? Hagamos que conversamos para que él firme. Años que no te veía. Sí, obvio, donde tenemos que encontrarnos. Oye, se llenó, qué bueno. Sí, pero igual, buena onda. Sí, ¿cómo estáis? Bien, pues súper bien. Muy bien. Sí, ¿vos vienes al Lanzón? Ídolo de toda la... Vamos, ¿no? ¿Ah? Vamos para Lanzón. ¿Ves tú te quedas acá? Agarró viento de cola. Ya, vamos. Agarré viento de cola. El profesor Sublet no solo hacía sus clases en el aula, sino que expandía la enseñanza fuera de las murallas de la universidad, en su Centro Cultural de Chile España 777, en el que realizaba guillatunis y fiestas, y nos invitaba a conocer a sus amigos mapuches, o en las tertulias en el restaurante Las Lanzas, en la Plaza Ñuñoa, donde se hablaba de poesía y cine, y salíamos a altas horas de la noche tocando las pifilcas. Tú me contabas que era un lugar que venían mucho para acá, ¿no? Venían mucho en los 80 para acá. Veníamos mucho para acá. Y yo se me ocurrió fundar un taller literario, pero en el privado del fondo. Y entonces, a ese taller venían como unas 10 personas. Algunos de letras, otros de estética, venían de cualquier parte. Un gallo que estaba internado, ¿qué? Le daban permiso para venir al taller literario. ¿Estaba internado dónde? En el psiquiátrico. ¿Quién? ¿Cuál era ese? No me acuerdo el nombre, pero claro, era una poesía loquísima. Y él feliz de poder venir a compartir aquí la poesía. Estos alumnos que andaban conmigo, todos, había consenso de que la educación en Chile no es formativa de la persona humana, sino que es hecha para especializar a la gente en una profesión, en un quehacer, en un oficio, en una rama del saber. Pero ¿dónde está la persona? Muchos alumnos me preguntan, siempre la misma pregunta, ¿y quién me enseña a mí a ser persona?
persona consciente y responsable. ¿Quién me enseña eso? Nadie, ni siquiera la familia. Y a mí, al revés, lo que más me interesaba es qué iba a pasar con ellos como personas. Entonces, ¿cómo adecuar mi especialidad, mis especialidades adecuadas a esa finalidad? De que a ellos les sirva para su formación como persona. Por eso cada vez que yo me encuentro, por ejemplo, en Providencia, en cualquier parte así, una alumna, exalumna o exalumno me para en la calle y me dice, ¿no se acuerda de mí? Desgraciadamente no. Yo fui alumno suyo hace como 25 años. ¿Y qué te enseñé? Filosofía oriental. ¿Te sirvió de algo? Oh, me cambió la vida, me dicen algunos. Me cambió la vida, me dicen algunos. Me sirvió tremendamente. Otros me lo dicen en la cultura popular. Usted me hizo descubrir una beta. Bueno, no soy yo, es la Violeta que está detrás de mí, ¿entendí? ¿Cómo estáis, Cata? Bien. Bien. Hola, muchacho. ¿Cómo estáis, Cata? Todo descansado. Oye, también traje mi cámara yo. ¿Juan? ¿Aquí tiene todo o falta algo? ¿Aquí? No, aquí falta un capítulo. Pero viene. Los borradores también, claro. Pero se lo voy a entregar con... Porque a veces me sirven para verificar algunas cosas, ¿no? ¿Se lo entrego en un sobre o en una bolsa nylon? No, entrégamelo así nomás. ¿Puede haber un sobre? Sí, yo ¿De lo los consigo. grandes? ¿Tengo un sobre amarillo mismo? No, amarillo no, tengo café, tengo uno. La calle de la Paz de Charles Chaplin. Ya. Yo voy a entrar a... Ya. ¿Cómo está este? En esta misma sala, yo me despedí de mis alumnos para siempre. Dije, no voy a hacer más clases. La universidad me contrató como profesor investigador y me retiro a mi propiedad de Limache a escribir. Y me pagan. La situación ideal para un intelectual es vivir en el campo, en un parque con árboles centenarios, escribir y que le paguen por escribir. Sí, es maravilloso. Llegando a la primavera, me puse nostálgico y dije, echo de menos a mi comunidad universitaria. Y de repente dije, uno solo aprecia las cosas cuando las ha perdido. Y ahí empezó mi cuenta regresiva. Entonces este exalumno mío que hay aquí, que se los presento, don Ricardo Carrasco, alias Farfán, que es cineasta, me dijo que quería hacer un documental sobre mi persona. Y me dijo, simulemos una clase, ya que me parece una clase, inventemos una clase. Entonces ella, que es mi ayudante, Catalina Cruzat, convocó a la gente, se juntaron las personas del último curso, vinieron exalumnos incluso, y inventamos una clase. Y él la pudo filmar, pero nunca me había filmado haciendo clase. El 9 de agosto de 2019, su mujer Bernadette de Saint-Luc, que lo acompañó por 65 años de matrimonio, murió en su casa de Limache, en la Quinta Región. Gastón Sublet
nos invitó a un encuentro con su familia, sus hijos, sus nueras, yernos y sus nietos, para honrar la memoria de su compañera y esposa. Entonces, hacemos eso. Al pasarlo de vinilo a DVD, subió un poco, porque tal vez era un poco más rápido, sale un poco más agudo. Ahí regulamos. ¿Ese disco cuándo lo grabaste? Ese disco se grabó hará unos 50 años. ¿Qué música es? Son canciones de amor del siglo XV, acompañadas por un pequeño conjunto instrumental. Ese conjunto llevaba mi nombre, Ensemble Gaston Soubles. ¿La señora que hacía ahí? Era la cantante. Y dimos un concierto en la radio-televisión francesa, que tiene un aula magna como para 1000 personas. Fue estupendo. 1968. Papá, mire lo que le tengo. Pero eso ¿de dónde salió? ¿De dónde lo sacaste eso? Una persona en la universidad me lo hizo. Este es el disco. Hizo la carátula. Con 2 días antes que muriera la mamá, me pasó esto. ¿Y se le puede pedir que haga copias de eso? Oye, dile, que haga varias. ¿Varias? Sí. Bueno, yo tengo una versión que hace tiempo que me entregó el Tatán. Sí. Pero nosotros no teníamos la carátula. Pero qué bonito, qué bonito que lo haya hecho así con la carátula, todo bien. Este es el disco que tú querías, pues. ¿Y este es el primero o el segundo disco que hicieron ustedes? El segundo. El segundo. ¿Y el primero? No sé si lo tenemos. El anterior a este fue nominado entre los 10 mejores discos que se hicieron en Francia en esa época, pero no ganó el premio. Lo ganó otro. Lo ganó un disco muy lindo de las cantigas del rey Alfonso el Sabio, hecho en España. Ese ganó el Coco Matamala. Pero de todas maneras, entre los 10 mejores discos estaba nominado el nuestro. Ya, papá, usted haga el brindis. Brindo por esta asamblea de personas de una misma sangre. Solo lamento la ausencia de la madre que engendró a estos hijos. Yo creo que ella está en buen lugar en este momento. No sé cómo llamarlo, pero creo que nos está viendo. Nos está mirando. Está en otro plano.
pero no ha perdido su relación con el mundo en que nosotros habitamos. Todas las tradiciones antiguas dicen que esto ocurre durante un tiempo, que la persona sigue relacionada con la dimensión en la cual vivió, pero está en otra. Así que yo sé que ella está muy contenta de que estemos reunidos en nombre de ella, en el fondo. Salud. 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 Ya. Adelante. Ya, oye, vengan a almorzar. Mira, hay una presencia que es inmediata y directa, que es la presencia diaria de la persona. O sea, tú te levantas en la mañana y tú sabes que tu esposa está ahí y que nos vamos a sentar a la mesa y vamos a tomar el desayuno. Y lo que ves todos los días, esa presencia se renueva día a día. Pero hay otra presencia, como el peso específico humano de la persona, que es como que es difuso en el ambiente, que impregna el ambiente, impregna las cosas, impregna el aire, impregna todo. Y eso es inconsciente. Uno no se da cuenta porque percibe el primer tipo de presencia, la del diario vivir. Pero cuando uno hace consciente esta otra presencia de mucho más amplia, de dimensiones mucho más amplias, cuando la persona desaparece, cuando la persona se va y para no volver, tú te das cuenta por el vacío que deja, que esa presencia lo cubría todo en el fondo. E incluso las cosas que yo hacía en Santiago, por ejemplo, yo hago clases, ella nunca ha ido a una clase mía. Yo hacía clase, pero siempre había inconscientemente el supuesto que yo el miércoles iba a venir para acá y que ella me estaba esperando. Ese era el supuesto que estaba debajo de cualquier cosa que yo hiciera en Santiago. Y como te digo, eso se hace consciente cuando la persona se va. Soy profundamente descontento de vivir en este modelo de civilización que solo busca el poder y el crecimiento. Diría una psicología muy incompleta, muy sesgada, la del hombre actual, que solo busca el poder, el crecimiento, el aumento, pero no sabe nada de la receptividad, de la paz, ¿cierto? De la meditación, de la gratuidad, del sentido del juego. No sabe nada de eso, ni quiere saber nada de eso. Por eso que están destruyendo el mundo. El crecimiento del mundo se hace en un solo sentido, nada más. Dejando atrás tal vez lo más precioso que el alma humana tiene. Esa es mi búsqueda. Como se acabó la cultura occidental en el fondo. Porque un constructo puramente económico o tecnológico no es una cultura humana, ¿no es cierto? Entonces, al acabarse la cultura occidental, se acaban las ideologías también.
O sea, ya nadie se traga que con un sistema de ideas se puede ordenar el mundo. Esa cuestión ya quedó atrás. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hombre al irse de todas estas cosas? Al quedar la vida reducida prácticamente a nada, se tiene a sí mismo. Al tenerse a sí mismo, yo creo que descubre cosas que no habría descubierto si estuviera esperando al maestro. La espera del maestro hoy día es un poquito extemporánea, en el sentido de que uno no asume su responsabilidad personal en este asunto. Entonces yo lo veo en mis alumnos, cuando estaban todos divididos en facciones ideológicas, cuando la ideología existía todavía, y peleaban entre ellos y se odiaban y se agarraban a palos. Hoy día nadie cree en eso. Entonces, las encuestas que yo he hecho revelan que están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo en cuáles son los valores fundamentales. De que el modelo de civilización que tienen les ha hecho perder su identidad. Ellos quieren recuperar su identidad, quieren saber quiénes son en el fondo. Y ellos saben que son mucho más que lo que han llegado a ser. Entonces ese excedente perdido por la pedagogía del sistema, que en el fondo te limita, hasta ahí nomás puedes llegar, porque el destino tuyo es ser un buen consumidor, una buena mano de obra, nada más. Ellos ya no se tragan eso. Mi experiencia con mis alumnos me revela que eso que yo observé debe estar ocurriendo en todas partes del mundo en este momento. Y tienen muy claro una lucidez que yo nunca había visto. Esa lucidez para mí es una gran promesa. Entonces la gente se está preparando interiormente para otra cosa. No es posible que continúe una sociedad o una democracia en que el pueblo no cree en nadie, ni aún en aquellas personas a las cuales le ha dado su voto, ¿no? Ni aún en ellos creen. ¿A dónde puede llegar una democracia en que nadie le cree a nadie? ¿A dónde puede llegar ese modelo de mundo? O sea, está llegando a su recta final esto. Ahora, el cambio, desgraciadamente, yo creo que va a ser violento. Esto no puede terminar bien. Y como todos los cambios, tiene un alto precio en vidas humanas y en sufrimiento. Ya estamos llegando. Hemos llegado a aquel lugar que yo llamo el bosquecillo. No es un bosque muy grande, pero da la impresión como que está protegido por alguna fuerza, porque no viene nadie para acá. No hay ninguna impureza botada en el suelo, porque bueno, es difícil llegar. Cuando yo llego a este lugar, me da la impresión de que yo llego, pero llego con mayúscula. O sea, como que hubiera una meta que el hombre debe cumplir en la vida y simbólicamente en este lugar se da para mí. El llegar aquí. Yo nunca he pasado la noche aquí. Vengo por unas horas, pero esas horas me hacen sentir como que yo llegué. Entonces llegar a este refugio verde en medio de este desierto da la impresión de que es algo que me está esperando.
es que yo llego a ello simbólicamente, como si llegara a la meta de mi vida. A lo mejor será que yo nunca encontré mi verdadero espacio en el fondo, y que vagué por la ciudad de los hombres, pero yo no era para eso, ¿no? Pero ¿por qué cuando llego aquí yo siento que este es el símbolo de mi llegada a la meta de mi vida? A lo mejor puede ser que yo estaba destinado a otra cosa, a ser un místico realmente. Y perdone. Y lo busqué, busqué esa parte de mi naturaleza. La busqué en esto, en la religión cósmica, en la meditación, en el conocimiento, en el autoconocimiento, en la penetración de las profundidades, de la psique humana. Y no puedo decir que no logré algo en ese terreno. Yo sentí como que algo de eso se cumplía. Pero como que se perdió mucho tiempo. Y no se hizo a tiempo lo que correspondía hacer. Sin embargo, la misericordia divina ha sido grande, porque algo de eso me ha mostrado, algo de eso me ha permitido obtener lo suficiente como para probarme cómo Él me creó, en el fondo. Y esa sería la explicación de por qué yo tengo la impresión de llegar cuando llego aquí, ¿no es cierto? Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de esas noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado a mi vieja ilusión, traigo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. La
Revive este y todos los capítulos en TVN Play. Todo en un solo lugar. Me llamo Nicolás Rojas Inostroza y desde niño me apasionan los museos. Para mí eran los mejores panoramas de las vacaciones. Luego me convertí en periodista patiperro por los caminos de la cultura y el patrimonio. Hoy te quiero invitar a un viaje por algunos de los museos más interesantes de Chile. ¿Y cuánto vale? Nada, la entrada será liberada. Recorreremos la cordillera de los Andes,